Aleluya. Antes de iniciar esta prédica, quisiera dar gracias al Señor por este grupo Alabanza. Hermanos, no es fácil disponer un corazón para alabar y glorificar al Señor. Y más que todo, porque todos venimos con un corazón dispuesto para alabarlo y glorificarlo. Más que todo es que ese corazón esté dispuesto para transmitir la unción que necesitamos nosotros como pueblo. Necesita prácticas, ensayos, invertir tiempos. Y no es fácil. Y quiero hacer una oración por nuestros hermanos. Padre mío, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo que tú nos permites, Señor mío, estar aquí en tu casa de oración. Señor, bendecimos a este grupo de alabanza, Señor, a este grupo de levitas escogidos por ti, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para que sean santos y sin manchas delante tuyo, Señor. Gracias porque tú le has enseñado, Señor mío, a preparar el corazón de tus hijos. Y tú le has enseñado también, Padre, a preservar el corazón de cada uno de ellos, Señor. Padre, los bendecimos, Señor mío. Sé tú supliendo toda necesidad y que el tiempo, Señor mío, que ellos invierten en tu alabanza, Señor mío, sea recompensado en grande manera, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Tomen asiento. Estaba meditando en antes que cantábamos aquella canción que declaraba la libertad. La libertad es una de las palabras más hermosas que la podemos poner en práctica. Porque no es para declararla, es para ponerla en práctica. Pero lamentablemente el mundo entero ha malinterpretado la libertad. La libertad del mundo es una y la libertad en Cristo es otra. La libertad del mundo hace lo que está sucediendo en estos momentos, que se levante nación contra nación, reino contra reino. El más rico quiere aplastar al más pobre, el país más grande quiere dominar al país más pequeño. Y ahora en esta pandemia quedó demostrado que los sanos quieren matar a los enfermos. Porque hemos escuchado que la gente no se moría del COVID, sino que se moría de otras enfermedades. Pero sin embargo, pues, la gente moría y no dejaban ni siquiera hacer las autopsias para que no detecten aquello que estaban haciendo. Entonces la libertad ha sido mal interpretada desde la fundación del mundo. Desde la fundación, no es cuestión de ahora último. Pero Dios, en su infinito amor para con todos nosotros, Él quiere enseñarnos a vivir en esa libertad. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer una lectura de la palabra, por favor. Vamos a leer el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice: esta es la palabra del Señor a Zorobabel,
no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es por el poder, no es por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, mi Dios, prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Queremos ser llenos de ti, Padre. Y hemos venido con expectativa, Padre, para escuchar tu voz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. No es con poder, no es con espada, dicen otras versiones, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Cuando estudiaba este versículo, está haciendo referencia a todo lo que sucede, lo que ha sucedido y está por suceder en toda la humanidad. Es decir, cubre el Antiguo Testamento, cubre el Nuevo Testamento. Es una palabra para cualquier tiempo que usted abra la Biblia. No es con espada, no es con ejército, o no es por la fuerza, sino es por mi espíritu. Y realmente está hablando de la estrategia que Dios utiliza para solucionar conflictos. Estrategia que Dios utiliza para solucionar conflictos. A veces lo queremos nosotros solucionar a patada, puñete, peleando hombre con hombre, qué sé yo, enfrentándonos unos a otros, insultándonos. Así lo queremos solucionar los problemas. Pero el Señor no quiere que se solucionen de esa manera. Dice que no es con espada, no es con la fuerza, es con mi espíritu. Y recordaba cuando Pedro estaba delante de Jesús y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca, cuando él estaba anunciando su muerte. Y Jesús le dice, cállate, Satanás, porque me eres estorbo. Si ahorita uno le dice aquella expresión a un hermano, híjole, ¿qué te pasa? A mí no me vas a decir Satanás. Pero no era Pedro, hermano. Jesús amaba a Pedro. Él iba a su casa a tomar café con pescadito frito. Se encontraban en una cafetería antes de ir a la sinagoga a tomarse un café. Lo amaba a Pedro. Pero no era Pedro el que estaba hablando, sino el espíritu que se manifestaba en ese momento. Por eso le dice, cállate, Satanás, porque me eres estorbo. Y en esta estrategia que el Señor nos da, ¿quién puede contra la estrategia de Dios? Absolutamente nadie. Nadie. Porque el Señor es el Señor de los espíritus. Por eso dice, no es con espada, no es con ejército, sino que es con mi espíritu. Nadie tiene un mayor espíritu que Él. Ni aquel imitador que anda queriendo ponernos cascaritas para que nosotros resbalemos y caigamos. No, el espíritu del Señor es más grande que cualquier cosa, porque todo lo hizo con el poder de su espíritu. Todo lo formó con el poder de su espíritu. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y el apóstol Pablo estaba muy preocupado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. En una iglesia que tenía mucha gente,
pero asimismo tenía muchos conflictos, muchos conflictos. Dice la palabra en el capítulo 3 de Primera de Corintios, le dice, de manera que yo, hermanos, capítulo 3, versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, peleas, discusiones y todas aquellas cosas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando Pablo habla de aquel hombre carnal, se refiere a un cristiano nacido de nuevo. Escúchenme bien, hermano. A un cristiano nacido de nuevo, un hijo de Dios, que está en camino al cielo, pero que viaja en tercera clase, decía un comentarista. Viaja en tercera clase. Y que no se siente digno de haber recibido lo que ha recibido. Y Pablo lo ilustra en Romanos 7, que es exactamente el retrato del cristiano carnal. Es un hombre que ha recibido al Señor Jesucristo, en cual habita el Espíritu Santo, pero que la carne lo domina. La carne lo domina. Aquí no hay de esos. En otras iglesias que se ve. Aquí todos somos dominados por el Espíritu. Y redarguía mi corazón el Señor cuando estábamos alabando y cantando sobre la libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Pero hermano, muchas veces esa libertad la dejamos fluir de tal manera que se exponen emociones de hombre. Emociones de hombre. Y eso no le agrada al Señor. Porque las emociones no son parte de la relación con Dios. El Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Cuando hay una emoción es la manifestación de nuestra mente. El espíritu es la manifestación de nuestro corazón. Muchas veces la emoción ofende. La emoción ofende, no nos edifica. Pero el espíritu, hermano, es el que nos da vida, porque es el Espíritu de Dios. Por eso el Señor me puso que hagamos una oración por nuestros hermanos en la alabanza, porque ahí comienza a fluir el Espíritu de Dios. Ahí comenzamos a preparar nuestros corazones para que este momento nuestro corazón esté dispuesto para recibir la semilla incorruptible de su palabra. Y que caiga en buena tierra, que pueda dar el fruto que el Señor espera. No el fruto que nosotros queremos, no, el fruto que el Señor espera. Y esto sucede cuando nos hemos entregado absolutamente completos al Señor, como decían antes, en espíritu y en verdad. Que seamos una consagración para Él, para poder edificar la iglesia, para poder ser dignos representantes de esa novia, de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, es un estado, hermano, un estado de inercia que muchas veces se encuentra el cristiano y se encuentra la iglesia. Pero
El Señor nos da todas las herramientas para poder salir, para poder dar ese paso adelante y salir, zafarnos de aquello. ¿Ve? Porque no es bueno quedarse estancado. La iglesia no es para que se quede estancada, la iglesia es para que crezca, la iglesia es para que se levante, la iglesia es para que haya una implosión, o sea, la explosión interior de la iglesia que tiene que iniciarse con la implosión interior en el corazón de cada uno de nosotros. Unido todo aquello, explota la iglesia como una iglesia completamente espiritual. En los últimos tiempos vemos nosotros que hay un mundo convulsionado, lleno de contiendas, como decían antes, nación contra nación, reino contra reino, así está escrito, partidos políticos contra partidos políticos, gobernantes contra gobernados, denominaciones de cristianos contra líderes, doctrinas contra doctrinas, así se está moviendo esto en estos últimos tiempos. Y hay algo que el Señor nos está trayendo en estos tiempos que debemos estar muy atentos a no dejarnos llevar por las emociones. No dejarnos llevar por las emociones. Porque hay una estrategia que Satanás está utilizando, y ya la vamos a ver, ahora contra el pueblo del Señor. Pablo abre la puerta para dar salida a esta actitud de la iglesia. Dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No son carnales, hermano. No es de tú a tú, no es de boca a boca. No podemos utilizar la lengua, hermano, porque la lengua es un arma mortal, hermano. No sabes en qué momento te hiere. Pero cuando permitimos que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestras vidas, solamente vamos a declarar lo que el Espíritu Santo quiere que declaremos. Y estas son las armas que debemos de utilizar en la actualidad. La palabra de Dios, la oración, la comunión unos con otros, el ayuno, el compartir unos con otros. Compartir unos con otros. Esta convulsión justamente que sufre el mundo hace que nosotros también nos reunamos para ver, criticar, hablar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El Señor utilizó esa declaración de que no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Y lo digo porque ya había utilizado esa estrategia con el pueblo de Israel y sus enemigos. Y cuando leemos nosotros en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes ha alcanzado los fines de este siglo. En el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Habla del pueblo de Israel, un pueblo desobediente que no quiso utilizar las estrategias del Señor y por eso tuvo problemas. Pero esto nos enseña a nosotros que debemos estar alerta contra aquel enemigo que siempre se va a unir para venir, para aplastarnos, para querernos vencer, para humillarnos, para hacernos callar. ¿Cuáles cosas? Las que están escritas en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. Vamos a leer esta escritura. Primer libro de Crónicas,
capítulo 14, versículo 10. Pero leamos desde el 8. Dice la palabra del Señor. Habla de la derrota de David a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Dice en el versículo 15, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Yeser, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Un hombre obediente, David, un hombre consagrado al Señor, un rey que le gustaba consultar a Dios. Y es lo que nosotros debemos de imitar. Ante cualquier circunstancia, cualquier ataque del enemigo, ya sea de cualquier naturaleza, enfermedad, cuestiones económicas, cuestiones sociales, relacional, lo que sea, aún en la iglesia, hermano, consultemos al Señor. Él nos va a dar la mejor estrategia para poder solucionar el problema. Él nos va a dar la mejor estrategia. Por eso dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios se manifestó en ese lugar y derrotó el Señor al enemigo. Ese es un ejemplo. Jueces 7:22. Jueces capítulo 7. Versículo 22. Dice la palabra del Señor: que estaba Gedeón con el ejército desde el 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaban, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¡Qué bárbaro! Se comenzaron a matar los enemigos unos a otros, hermano. Y el ejército de Gedeón no tuvo que hacer absolutamente nada, solamente obedecer. Era el Espíritu de Dios manifestándose ahí, exterminando al enemigo unos a otros. Dice
que juntándose y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. O sea, tuvieron el valor de perseguirlos sin perder un solo hombre. Hermano, son estrategias que nosotros debemos de imitar para poder vencer las circunstancias adversas que muchas veces tenemos que nosotros que enfrentar en la vida. Toda la vida, hermano, todos nosotros como seres humanos, los hogares, como profesionales, no importa cuán estudiados seamos, vamos a tener problemas, hermanos, que enfrentar. Vamos a tener problemas que enfrentar. Y no lo vamos a enfrentar con nuestra sabiduría humana. Lo vamos a enfrentar con el Espíritu de Dios. Por eso la palabra no es con espada, es con espíritu, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Pero esta escritura, escuche bien, hermano, la estrategia que Dios utiliza para derrotar al enemigo, Satanás, la está revirtiendo en este tiempo para que nos enfrentemos unos a otros. Unos a otros. Hermanos contra hermanos. Comenzamos a discutir doctrinas. Comenzamos a discutir, hermanos, cosas que quién arregla mejor esto, quién arregla mejor lo otro, quién hace mejor tal y cual actividad. Cosas, hermanos, ilusorias que no tienen a veces sentido, pero entramos, hermanos, en discusión y nos causan pleitos y disgustos dentro de la iglesia. Y eso hace que la iglesia se estanque, hermano. Eso hace que la iglesia no se desarrolle como el Señor quiere desarrollarla. Eso hace que el Espíritu de Dios no haga el trabajo para el cual el Señor lo envió. Nosotros somos muchas veces la piedra de tropiezo para el Señor. Eso hace que el Señor retarde su venida, porque no evangelizamos, hermano, como el Señor anhela que evangelicemos, porque no nos ponemos de acuerdo. Y la vida relacional del creyente tiene que ser una vida de común acuerdo. No importa que nos sentemos en lados opuestos, pero siempre tenemos que estar de acuerdo. Pero en cualquier momento, hermano, que el Señor haga una comisión, hermano, vamos a trabajar en amor y en acuerdo. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Perdón, capítulo 20, versículo 15. 20, 15. La victoria sobre Moab y Amón. Desde el versículo 13 voy a leer para tener entendimiento. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. No es tu guerra, no es mi guerra, es la guerra del Señor. Cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, entregamos nuestras cargas a Él. Él lo ha dicho en su palabra: echa sobre mí tus cargas, que yo te haré descansar.
Yo te haré descansar. Mía es la guerra. Por eso cantamos que somos victoriosos en Cristo Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y es un estilo de vida, hermano, que debemos nosotros practicarlo todo el tiempo, echando toda nuestra carga, toda nuestra ansiedad, toda circunstancia adversa, entregársela al Señor. Nosotros muchas veces no lo podemos hacer porque somos finitos, tenemos limitaciones, tenemos cosas, hermanos, que nos impiden muchas veces. Nuestros corazones no están completamente sanos. Tenemos heridas abiertas. Tenemos una mente, hermano, que está trabajando todo el tiempo preocupado por lo de mañana. Cuando el Señor dice que mañana traerá su propio afán. Mañana traerá su propio afán. Debemos de poner mucha atención y no caer en la estrategia del enemigo. Tenemos que adquirir mucho discernimiento, hermano, de lo que Dios está hablando para poder escuchar lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Mucho discernimiento para poder escuchar la estrategia que Dios tiene para nosotros en este tiempo, hermano, en este tiempo. Es el mismo enemigo, es el mismo enemigo. Pero a causa de la tecnología, a causa de diversas situaciones que son cambiantes en el mundo entero, las estrategias del enemigo cambian, pero el poder de Dios siempre va a ser el mismo. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Continuamos la lectura. Le dice el Señor. Estamos en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová en vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. Y esa declaración no ha cambiado, hermano. Todavía está escrita esta palabra de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por todos los siglos. Hasta la venida del Señor. Aleluya. Estamos muchas veces contendiendo unos contra otros. Como dije antes, discutiendo asuntos doctrinales dentro de la iglesia. Y cuando no evangelizamos y cuando sucede esto, hermano, en la iglesia, estamos manifestando al hombre carnal. No es aquel concepto que nosotros nos podemos imaginar, el asunto de la carne. No, hermano. No, eso no. Estamos actuando, así lo declara Pablo. Estamos actuando como hombres carnales. De nuestra actitud depende la venida del Señor Jesucristo. Anhelamos que venga. Anhelamos que se cumpla esa promesa, que se va a cumplir tarde que temprano. Pero depende de nuestra actitud como creyente. Nosotros tenemos el poder, hermano. Lo tenemos en el corazón. Lo tenemos en el corazón. Aquí lo tenemos. Pero debemos de manifestar ese poder a través de nuestras actitudes. Es necesario, hermano, que el inmenso y eterno amor de Dios, escúcheme bien, que el inmenso y eterno amor de Dios domine nuestras emociones. Domine nuestras emociones. No que la emoción fluya dentro de nosotros. No, la emoción no nos lleva a ninguna parte.
Dios nos ama a pesar de lo que nosotros amamos. Seamos imprudentes, seamos poco espirituales, pero Él nos sigue amando. Porque su amor, hermano, es incomparable. Aprendí una palabra y hay que siempre, lo que uno aprende, hay que compartirlo. Dejarse guiar, dejarse impulsar en todas nuestras actividades por el amor de Dios. Que sea el amor de Dios que nos impulse, no la emoción. Que sea el amor de Dios que nos lleve a cumplir los propósitos para el cual hemos sido llamados. Que sea el amor de Dios que te lleve a solucionar los problemas en tu casa, en tu trabajo. Que nos ayude a solucionar los problemas en la iglesia. No es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Por eso es necesario, hermano, cuando vengamos a la iglesia, venir con esa expectativa de ser lleno, que se llene este cántaro, hermano. Se llene este cántaro de la palabra, leer la palabra en la casa, escuchar prédicas que llenen nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que el momento que necesitamos solucionar un problema, que sea el amor de Dios fluyendo a través de nuestras vidas y que no sean nuestras emociones. Dice la palabra que Dios, de lo vil y menospreciado del mundo, escogió para avergonzar al sabio y al entendido. Pero no es la mente y el corazón de ese vil y menospreciado. Es Dios mismo a través de su Espíritu que avergüenza al sabio y al entendido. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios que nos usa como cántaros de honra, que nos usa como vasos, hermano, de honra. Seamos siempre ese vaso receptivo. Vengamos a la casa del Señor dispuesto para recibir palabra del Señor, dispuesto para edificarnos, dispuesto para escuchar a cualquiera que sea. No es que va a predicar fulano de tal, mejor vengo la próxima semana. No, hermano. Todos, hermanos, somos utilizados por el Señor de una u otra forma. Todos traemos algo en nuestro corazón. Recibir lo bueno y desechar lo malo. Para eso el Señor nos manda a tener discernimiento. Yo no sé, tal vez aquella palabra que está fluyendo ahorita nos puede incomodar, pero es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Es lo que Dios pone en el corazón de uno cuando tiene el encargo de traer el mensaje. Uno no se pone a leer una revista de los cómics, no. No me pongo a ver dibujos animados, no, hermano. Uno se predispone en todo su tiempo, hermano. ¿Para qué? Para poder recibir lo que el Señor tiene. Y no lo tiene de un solo sopetón, no. Él te va dando poquito a poco, dependiendo del interés que tú pongas en la responsabilidad que te han encomendado. Te va dando poquito a poco, poquito a poco. Depende de cada uno de nosotros. No olvidemos, hermano, esta estrategia que el enemigo está utilizando en estos últimos tiempos. Él quiere que nos enfrentemos unos a otros. Él quiere enfrentar pueblo contra pueblo. Él quiere enfrentarnos, hermano, para que el amor de Dios no se manifieste. Para que el Espíritu de Dios, hermano, no toque vidas y no toque corazones. Preparémonos para este tiempo. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Gracias, Señor.
El amor de Dios es tan sencillo, es tan práctico. El amor de Dios en todo momento está disponible. Esto es para el que quiere, hermano. Esto es para aquel que desea. Esto es para aquel que quiere vivir en paz. Esto es para aquel que quiere solucionar sus problemas, aquel que quiere caminar en victoria. Venir dispuesto a la casa del Señor a recibir esta palabra. Padre mío, te damos gracias, Señor. Este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos has permitido estar aquí en este tabernáculo, Señor mío, donde tu presencia es manifiesta, Padre amado, donde tu presencia, Señor, está como poderoso gigante, Señor. Gracias, Padre, porque cada día entendemos más de tu amor. Cada día, Señor, tú nos abrazas, Señor mío, y nos llevas a tu regazo para que nosotros podamos escuchar los latidos de tu corazón y puedas ministrar nuestras vidas, Señor, para que nuestras mentes sean renovadas, para sanar toda herida, Señor mío, para limpiar todo corazón, para darnos libertad, Señor, esa verdadera libertad que proclama tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por la vida de nuestros hermanos que por alguna circunstancia no pudieron estar aquí, Señor, pero desde ya los bendecimos, Señor, así como bendecimos a aquellos que están en las redes sociales, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida de los pastores que nos permiten, Señor, hoy exponer tu palabra. Gracias, Señor, por esa pareja, esos esposos consagrados a tu obra, consagrados a tu palabra. Gracias porque en ellos tú derramaste un día, Señor mío, ese amor a través del amado Espíritu Santo, así como lo has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Donde quiera que estén nuestros pastores, los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Padre. Yo quisiera pedir, si acaso alguna de las personas aquí presentes no han recibido al Señor Jesucristo, podemos hacer una oración. Si quiere ser bendecido su corazón con la presencia del Espíritu Santo, podemos estar orando por ellos. Pueden pasar o pueden levantar su mano. Padre, yo te doy gracias, Señor mío, también por la vida de aquellos que no conocen tu palabra, Señor. Oramos por cada uno de los enfermos del alma, Señor. Oramos por cada enfermedad, Padre amado, que pueda existir aquí en esta tu casa, Señor. Que tu palabra se cumpla, porque por tus llagas nosotros ya hemos sido sanados, Señor. Y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que va a ser el efecto para el cual ha sido enviada. Esto es la sanidad física de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oramos por si hay algún enfermo en las redes sociales, que toque esa parte, esa dolencia, ponga su mano donde tiene ese dolor, donde tiene esa enfermedad. Porque la palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio. No importa el lugar donde estés. Enviamos una palabra de sanidad divina
una palabra sobrenatural que llegue hasta los tuétanos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, de incredulidad, en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.